Hola, les saludo de nuevo, profesor Rudy, acá con un nuevo video de geometría, siguiendo el orden lógico que llevamos. Estudiamos la punto, la línea, segmentos, ángulos y estamos en la parte de triángulos, ¿verdad? Para ello, pues iremos aprendiendo y repasando algunas cosas, como por ejemplo que el triángulo es una figura cerrada. Y nosotros dentro de las figuras cerradas más conocidas tenemos pues, el triángulo, la polígonos, círculos, etcétera, ¿verdad? Los triángulos como figuras tienen obviamente algunas características como que tienen tres ángulos, tres lados y tres puntos que son regularmente los estudiantes acostumbran a decir, bueno, acostumbramos cuando los estudiantes también fue lo mismo, a decir pues son las puntitas, ¿verdad? Esas esquinas, son llamadas vértices, ¿verdad? Y a los lados también acostumbramos a decirle pues así, de esa manera, pero una forma en la cual nosotros vamos a encontrar los libros, pues es también habrá aristas. Entonces, veamos nosotros acá, tenemos pues algunas generalidades acá. Dentro de eso tenemos la clasificación de los triángulos que son, pues que tenemos el triángulo equilátero, el cual de tres lados iguales, el isósceles que tiene dos lados iguales y el escaleno, tres lados distintos. Otra de las características es también para la clasificación tenemos también de acuerdo al tamaño de esos ángulos. Y en el tamaño de los ángulos nosotros tenemos que existe el triángulo que es llamado rectángulo, el cual tiene la característica de tener un ángulo recto, es decir, de 90 grados o perpendicular, como muchos le llaman. El acutángulo que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Y el obtusángulo que tiene un ángulo mayor que 90 grados y menor que 80, ¿verdad? Entonces es lo importante por la parte de triángulos para que nosotros vayamos dando algunas generalidades. Entonces vamos a enfocarnos el día de hoy también en algunos trazos. Yo me voy a pasar a una parte a GeoGebra para que hagamos algunos trazos antes de continuar con algunos problemas que vamos a resolver aquí el día de hoy. Entonces vamos a pasar para allá. Continuamos entonces, estamos en la plataforma de GeoGebra, en la página específicamente. Como estuvimos viendo allá, les mencionaba de los triángulos, de acuerdo a su clasificación, en el tamaño de sus lados. Nosotros podemos trazar, por ejemplo, un triángulo que es el equilátero, el primero que les mencioné, lo podemos trazar de varias formas. Una de ellas es, pues, que nosotros podemos especificar, podemos hacer obviamente un trazo en papel y también podemos hacerlo como un polígono regular aquí en GeoGebra, por ejemplo. Yo le digo aquí polígono regular. Y polígono regular se refiere a un polígono que tiene sus lados del mismo tamaño. A eso se le llama polígono regular. Irregular se le llamará cuando no tiene sus lados del mismo tamaño. O sea, en este caso, como quiero un triángulo equilátero, que lo habíamos definido como un triángulo que tiene tres lados del mismo tamaño, pues marco los dos puntos acá, ¿verdad? En el caso de y GeoGebra le especifico cuántos vértices quiero, estas esquinitas que les mencionaba el po. Entonces automáticamente, vean acá, me saca pues un círculo que es equilátero, ¿verdad? Por ser un polígono regular y tenemos nosotros los segmentos y nosotros medimos, por ejemplo, acá esto del punto A al punto B, tiene que medir lo mismo que el punto A al punto C y lo mismo que del punto B al punto C. Aquí me saca pues obviamente la medida entre A y B, que fue la que trazamos. Pero usted muy bien puede comprobarlo pues, trazando segmentos encima de ellos y me va a dar, creo que con diferentes puntos, mire, segmento de AC y el otro segmento de AC a B o de B a C, podemos, me saca también que mide 4.
pues ahí nosotros podemos comprobar que es un triángulo equilátero por tener tres lados del mismo tamaño. El otro que nosotros estuvimos leyendo ahí, ¿verdad? Conjunto, pues fue el triángulo isósceles. El isósceles, perdón, se caracteriza por tener dos lados del mismo tamaño y uno distinto. Entonces, hay otra cosa que se tome en cuenta es que los ángulos del triángulo equilátero, pues siempre van a ser de 60 grados los tres. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, entonces, trace un triángulo que tiene sus tres ángulos iguales, pues es obviamente equilátero. Esto lo podemos comprobar, recuerden, en la clase anterior que nosotros medíamos, por ejemplo, este ángulo, mire, vamos a hacer este otro de aquí para acá, y me vamos a sacar el que es 70. Entonces, todos estos tienen esa característica, todos los triángulos equiláteros de tener la misma medida, tanto en sus lados como en sus triángulos, en sus ángulos, perdón. Entonces yo acá le estoy agrandando para que usted vea la medida ahí, que es de 60. Mire, corroborémosla ahí. Puedo quitar esta letra B para que ustedes pues, vean ahí con mayor claridad, ¿verdad? Y bajarle, por ejemplo, el tamaño. Ese no también es 60. Igual acá yo puedo hacerlo con cositas que usted pues va aprendiendo, pues puede aprender extra en, en este graficador. Muy bueno, por cierto. Ahora quiero medir el ángulo aquí arriba, entonces marco primero el punto este, como segunda opción donde quiero medir, ya está también. Y mire, triángulo equilátero tiene sus tres lados del mismo tamaño y sus tres ángulos también. Entonces, te lo decía porque el isósceles tiene también esa característica. Tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales y un lado distinto, un ángulo distinto también. Si voy a trazar un isósceles, por ejemplo, acá, que es muy común, podemos hacerlo con segmentos, ¿verdad? Con segmentos podemos hacerlo. Por ejemplo, vengo y trazo un segmento de aquí hasta acá es un segmento de 6. Mire, vamos a ver, de 1 a 6, perdón, es de 5. Puedo aumentarlo, puedo borrar lo que quiero, pero también voy a dejarlo del tamaño que yo quiera, ¿verdad? Podemos aumentar el tamaño de alguna forma. Si le ponemos, vamos a borrar esta parte para hacerlo más fácil, no complicar ustedes. Voy a hacer uno otra de aquí, sería del segmento punto hasta este, ¿verdad? Pues tenemos uno de 6 y vamos a hacer en medio otro punto que nos va a servir de referencia. Mire, aquí este es de 6, obviamente entonces para que haya igualdad en el tamaño, puedo hacer, por ejemplo, acá a la mitad de 6 que sería 3 unidades para la izquierda, 3 para la derecha, un punto, por ejemplo, acá, lo podría hacer más arriba o más abajo. Y unir acá, mira, otro segmento, de manera tal que esta parte, este segmento lado va a ser igual que este. Pues aquí me saca los segmentos 4.24, 4.24 y el de 6, ¿verdad? Que es el que había marcado abajo. Porque lo hice, por ejemplo, esto, mire de acá. A esto se le llama altura en el caso del triángulo isósceles. Se utiliza mucho esta idea para resolver problemas de este tipo, pero lo veremos en una clase posterior a ella, ¿verdad? A esta que estamos recibiendo el día de hoy. Entonces, usted acá ya corroboró que tiene un lado de 6 y dos de 4.24. Un triángulo isósceles, no se le olvide. Ahora, también tenemos nosotros la medición de los ángulos, que les estaba diciendo que va a tener dos ángulos del mismo tamaño. Y mira, acá este es de 45, 90. Este otro es de 45. Este es un triángulo isósceles, pero por el ángulo de 90 que tiene acá también, este triángulo entraría en otra clasificación también, que es por el tamaño de esos ángulos.
que es lo próximo que vamos a ver. El ángulo no tiene que ser de 90, el ángulo puede haber sido más pequeño o más grande dependiendo de, del punto que yo elegí. En este caso era con una altura de 3. Mira, 1, 2, 3, que eso de la altura lo vamos a discutir en una clase posterior. Lo otro que tenemos pues, es un triángulo cualquiera, ¿verdad? O sea, que los lados no tienen que ser precisamente del mismo tamaño. Entonces a ese le llamamos escaleno. Es el escaleno, o hasta por acá. Pues simple y sencillamente marco en polígono y voy marcando donde yo quiera, que no es un regular que voy a marcar. Y no tiene la restricción esa que tiene que tener dos del mismo tamaño. Entonces por eso cuando quería dos del mismo tamaño, yo hice un primer segmento que, que me ayudara para localizar cabal a la mitad de ese segmento, hacer el otro punto en la parte de arriba o en la parte de abajo, también pude haberlo hecho. Pero aquí, mira, yo hago, por ejemplo, aquí donde yo quiera, otro lado acá, miren, no es del mismo tamaño, obviamente, y este de acá tampoco. Si usted se da cuenta, acá en este caso los segmentos son de 2.2, de 4.36 y 5.35. Entonces está la clasificación de los triángulos de acuerdo al tamaño de sus lados. Ahora, de acuerdo al tamaño de sus ángulos, esto sería escribir acá para que no se le olvide, de acuerdo al tamaño de sus lados. Era en el orden ahí, latero, entonces les vale. Ok, entonces son esos tres con la vista. Y nos vamos a ir ahora de acuerdo a la magnitud o tamaño de sus ángulos. Entonces, de acuerdo al tamaño de ángulos, tenemos nosotros el rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos también el acutángulo, que ya lo habíamos visto en la presentación. Tres ángulos agudos. Tenemos el obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90, pero menor que 180. En el caso del ángulo agudo, 90 grados. Vamos a hacer eso de acá. Se trazó, ¿verdad? ¿Por qué no sirven los trazos? Miren los problemas. Usted obviamente encontrar variedad y le va a decir, pues, enunciados, ¿verdad? En los cuales les describe algunos de esos triángulos y uno pues tiene que darle solución, ¿verdad? Pero también teniendo el concepto. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Como el rectángulo realmente es una línea perpendicular, es un ángulo recto, ¿verdad? Muy común, por ejemplo, el rectángulo, usted sabe, dos líneas perpendiculares son, por ejemplo, en este plano cartesiano, tenemos una vertical y una horizontal, podemos hacerlo de esa forma para no complicarlo tanto. Vamos a poner acá, por ejemplo, mira, y otro hasta acá. Este no importa el tamaño de sus lados, lo que importa es el tamaño de los ángulos. Y en este caso, vea, nosotros podemos medirlos así como ya lo hemos hecho, ¿verdad? Un ángulo acá, que es el que nos interesa, el que está en el vértice L, un triángulo, un ángulo, vamos, si no me lo va a medir bien, bueno, 89.8. Definitivamente aquí, como estamos haciendo un poquito, tenemos ahí la excepción de líneas, ¿verdad? A veces, pues, es un poquitito el trazo el que puede fallar, ¿verdad? Pero no quiere decir de que siempre tenga que ser así. Pues el de 90 grados es fácil medirlo, ¿verdad? Pero así a grosso modo, pues podemos repetir el trazo, no hay problema, para que nos dé un 90. También está esa opción en GeoGebra, trazar un ángulo dada su longitud, que es en esta parte, mira.
Entonces ahí cuando uno ya tiene el ángulo, definitivamente es un poquito más fácil trabajarlo porque uno hace los segmentos en base a esa medición que hizo previo. Pero tiene que darle ampliación también a su, tiene que ponerle un zoom aquí, ¿verdad? Para que le sea más fácil, pues, paso, no equivocarse tanto. Por ejemplo, yo voy a hacer acá de nuevo el trazo de aquí para acá. Espero que esté bien uno y aquí voy a tratar de más que puedan. Esperemos que ahora sí. Mira. Entonces ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Con esa característica que tenga, pues es muy fácil pues medir las otras dos magnitudes, los otros ángulos. El asunto es de que nosotros tenemos que tener presente qué tipo de triángulo es el que debemos trazar, porque dependiendo del tipo de triángulo, pues nosotros vamos a saber qué teoremas podemos utilizar para la solución de ellos. Por ejemplo, en el caso de los triángulos, en general hay un teorema que dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Otros lo dicen es igual a dos ángulos rectos. Otra es de que nosotros tenemos que saber que si es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras para la solución y las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿verdad? En el caso de los otros triángulos, que son los acutángulos y obtusángulos, que también son llamados oblicuángulos ambos, ¿verdad? Pues tenemos dos leyes muy comunes de utilizar que son, pues hay varios, ¿verdad? Vamos a aprenderlas adelante. Tenemos nosotros la ley de senos y la ley de cosenos para mencionar las más comunes, pero hay otras que debemos aprender también. Entonces, en el caso del ángulo que tiene tres ángulos agudos, recuerde que la palabra agudo significa que es un triángulo que tiene tres ángulos pequeños, 90 grados. Yo podría trazar uno cualquiera acá, pero también recordémonos que nosotros tenemos a uno que tiene tres de 60. Mire, el equilátero realmente también es un triángulo. En este caso, un ángulo que tiene dos, o sea, menores de 90 grados. Entonces ese ya no lo trazaremos, ¿verdad? Este también aplica en esta idea. O que los ángulos pudieron haber cambiado. Por ejemplo, ser uno de 50 k, uno de 70 k, ya sería 120. Nos quedaría otro de 60 por el otro lado, ¿verdad? Entonces eso puede pasar. En triángulo, octángulo. El octángulo sí lo trazaré porque octángulo no tenemos ninguno, tampoco en los anteriores. Le mencionaba los anteriores que son clasificados como triángulos por el tamaño de sus lados, pero también ellos, dependiendo de los ángulos que tengan, pueden ser clasificados como rectos, o pues ángulos y octángulos. Tenemos mire, el escaleno. Resulta que el escaleno sí, también tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90, y sospecho que es el ángulo que y en el vértice J. Mire, entonces vamos a medir pues, marco punto H, punto J y punto I. Necesito la medida aquí 104,63. Entonces, este es un triángulo, ¿verdad? Como estábamos viendo, un ángulo obtuso, o sea, es un obtusángulo. Luego los otros tres los podemos medir también, por ejemplo, que está en I, pues me da una medida de 51,97 y la otra medida es de acá en el vértice H, punto H, 23,4. Resulta que hay algo que les mencioné ahí de un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo tiene 80. Entonces, si nosotros hacemos la suma de 104,60 entre 51,97 y 23,4 nos tiene que dar 180. Ya vean, 45 más 90 más 45. Igual aquí vea 60 por 3, más 60 más 60, 80. En este caso no medimos los otros ángulos, pero podemos corroborarlo para que usted
Vea, ¿verdad? Y lo practique también. Ese es de 63,43. Y este es de 26,57. Ah, todos, o sea, los tres, pues son solo tres, pues digo, todos esos ángulos, en este caso obviamente aplica también, ¿verdad? Esa palabra nos va a 180. 26,57 está, más 63,40, 90. Entonces ahí cumplimos nosotros con ese teorema. Teorema, pues es aplicado a todos los triángulos, no importa que sea triángulo rectángulo, rectángulo, pues, o en el caso de los clasificados por el tamaño de sus lados. Entonces nos iremos ahora de regreso a solucionar los problemas. Creo que lo haremos en la siguiente clase, en el próximo video. Hasta pronto. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy que era y trazo de triángulos. De acuerdo a